privilegio estar con ustedes en este día santo. Tengo que admitir que todas las veces que he estado con ustedes y hemos estado juntos, ha sido un momento privilegiado para mí, pero tengo que admitir que esta vez estoy temblando un poco. ¿Por qué? Por los momentos en los cuales vivimos. Son momentos solemnes y yo considero que posiblemente este sea la reunión, el sábado más solemne que hemos celebrado hasta ahora. Vamos a ver hoy día de que vivimos en las vísperas del tiempo de gracia para el pueblo de Dios. Y estamos viviendo en momentos cuando nuestras almas tenemos que preparar para ver a nuestro Dios. Y al orar, al prepararme para esta presentación, ya por varios días, he estado orando y pidiéndole al Señor, y anoche Dios me levantó en la madrugada. Y me mostró claramente que para entender dónde vamos, primero tenemos que entender de dónde venimos. Así que vamos a hacer un breve repaso, y en cierta forma va a ser un breve repaso de la obra aquí en Bolivia, de mi punto de vista, de donde yo vengo, para que ustedes entiendan por qué tanto ardor, por qué tanta pasión por la obra de Dios, por qué tanta disposición para sacrificar todo. Me trajo algunas lágrimas al ordenar y preparar las imágenes que ustedes van a ver ahora. Y al reconocer realmente, al recordar lo que Dios ha hecho por mí, por mis padres, mis suegros, por misioneros que conozco, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día aquí en el hermoso país de Bolivia, nuestro país. Vamos a pasar aquí. Mis padres, justamente antes de venir a Bolivia, su hijo primogénito nació con defectos en el abdomen, de intestinos, de digestión, del sistema nervioso, y apenas una semana de edad lo declararon listo para morir. Ese soy yo. Estaban por preparar el sepelio para mi entierro. Pero por alguna razón decidieron, antes de enterrar a su hijo, ungirlo. Y mi papá pidió a un profesor suyo favorito, el doctor Leslie Harding, muy conocido como teólogo en la Iglesia Adventista, que vino y me ungió, pidiendo al Señor que me deje ir a la tumba si era su voluntad, pero si tenía un trabajo especial, si tenía algo que sería de beneficio para el mundo y para su iglesia, para su pueblo, que por favor salve ese pequeño bebé. El siguiente día, el cirujano, que no era cristiano, después de haber hecho 3 operaciones intensivas, sacando la mitad del estómago, sacando la mitad de los intestinos, conectando con anastomosis, como decimos, para ver si la comida podría para pasar y digerir, dijo, es imposible. Cuando el siguiente día él vio que todo estaba operando normalmente. Los padres, mi mamá, mi papá, supieron que Dios tenía un trabajo para ese niño. Y se vinieron a Bolivia como novatos. Y ahorita yo me crié con padres que hablan perfectamente bien el español. Y yo supuse que todos los misioneros aprenden perfectamente a hablar el español, porque ellos podían. Yo me crié hablándolo, pero ahora me doy cuenta que es difícil aprender un idioma extranjero. Pero ellos lo dominaron. Mi papá aún tiene un vocabulario aún mejor que yo. Y ellos salieron para el campo misionero. Los abuelos sacrificaron todos para ellos. El pastor Dickerson, que trabajó casi 50 años como pastor en Estados Unidos, sacrificaron. Mi abuela vendió casi todo el terreno que tenía con mi abuelo para que la obra pueda avanzar aquí en Bolivia. El primer lugar donde fuimos fue a Trinidad. Allí la primera iglesia en Trinidad, la Casa Suárez. Quizás algunos de Trinidad. ¿Hay alguien de Trinidad aquí?
Varios. La Casa Suárez, que era la primera iglesia, es hotel ahora. Y allí, los primeros 5 años, ahí con mi hermanito, ahí vivimos. Mi padre con bicicleta salía a hacer, era el primer, no había iglesia adventista o un solo adventista en Trinidad cuando fuimos ahí. Mi papá fue el primer adventista en Trinidad y después de haber con su bicicleta y después Dios proveyó un vehículo, ahí está la primera generación de adventistas de la iglesia adventista en Trinidad. Muchas de las caras, algunos han pasado al descanso, otros todavía, y ahí están los hijos y los nietos. Una buena cosecha, primera generación. Después mi papá dijo, tenemos que ir a abrir obra en Santana. Y nos mudamos a Santana. Fue allí en Santana donde también el trabajo arduo produjo una hermosa cosecha de almas. Ahí se ve solamente una parte de la cosecha que se hizo preparando a los candidatos para el bautismo en Santana. La iglesia en Santana, con los miembros, un avión cayó encima de la iglesia hace unos años atrás y tuvieron que cambiar el techo. En esos días, yo me recuerdo, vino el pastor, un joven aspirante, el pastor Amasías Justiniano, lo que yo llamaba el tío José, él ya pasó al descanso, el pastor Amasías Justiniano, y su esposa Lidia, la tía Lidia para mí, y ellos vinieron con su hijita, se ve la niña ahí en la parte posterior, ella ahora es la esposa del pastor de Loma Linda, de la iglesia universitaria de Loma Linda. Pero trabajamos juntos, en la misma casa. No había piso noble como tenemos aquí, era un piso nomás de tierra. No había baños, era afuera nomás, en una casita. El agua de un pozo se sacaba. Ustedes conocen cómo es eso, ¿no? Y así vivimos, y ahora yo me pregunto, ¿cuántas cosas mis padres sacrificaron viniendo de un hogar aquí para... Yo pensé que era normal, yo me crié aquí pensando que era normal no tener piso, que era normal salir afuera al baño, que era normal sacar agua del pozo, pero para ellos era muy diferente. Pero con el tío José Amasías y la tía Lidia, trabajaron mis padres juntos por muchos años para traer la cosecha allí, de Trinidad, Santana, después San Joaquín. Este joven, mira la historia de este joven, cómo Dios guió. Un día, este joven ganadero, cayó, se estaba montando un toro, parece, y se cayó y se quebró la pierna. Y su padre lo trajo en una carretilla al hospital adventista que estaba en Guayramerín. Y le dijo, mi hijo se cayó, se quebró la pierna, y el doctor Botsford, de descendencia alemana, cuidó de él, le sanó la pierna, y le dijo, el joven dijo, doctor, yo quiero aprender a ser asistente médico. Así que se quedó el joven y aprendió a ayudar al doctor. Después de unos años, el doctor le dijo, yo pienso en algo aún más para ti. ¿No quisieras ir a estudiar teología? Y lo mandó a estudiar en Vinto. Y allí, él estudió en Vinto y estudió teología y terminó en Vinto. En esos años ya vino mis padres y por eso 2 aspirantes recién graduados trabajaron. Aquí está la ordenación del pastor, los pastores Richard Gates, José Amasías Justiniano, en el Colegio Adventista de Bolivia. Me recuerdo ese día, era niñito todavía, pero me recuerdo ese momento tan importante. Años después, 2 colegas en la obra, el pastor Gates, Richard Gates, abrazó y saludó a su amado colega, el pastor José Amasías Justiniano, el primer presidente de la nueva Unión Boliviana. Mira cómo Dios está guiando, de un joven ganadero, humilde pero trabajador, queriendo servir al Señor, cómo Dios permite tantos privilegios. Otras familias misioneras, muchos habían, pero de otros países llegaron. La familia Bernhardt llegaron de Argentina allá a trabajar, la familia Burgdorf, ambas familias alemanas también, vinieron a trabajar. Otra familia, los Durksen y los Barr, vinieron también 2 familias alemanas. A mí me sorprende cuántos alemanes vinieron a Bolivia. Pero estas familias vinieron, allá ven a la izquierda ahí, ven a 4 niños de la familia Durksen. La mayor llegó a ser la tía Rebecca Gates. Ahí vamos a ver. Primero comenzamos así, mire. Comenzamos a abrir obra por el Beni con mucho sacrificio en carretón. 18 horas, 30 horas en carretón por las pampas. Viajando día y noche. Con canoa, por agua. Ahí mi padre está cruzando con
unos troncos. En Trinidad conseguimos este vehículo. Después, el buen samaritano, la primera lancha pequeña, como pueden ver, un trabajo. Una familia que me impactó mucho era el pastor Marker y su esposa. Ellos eran argentinos, también alemanes, y ellos arrancaron y construyeron con sus propias manos la lancha Maranata. Y con la Maranata fueron por el río. Él y su esposa eran enfermeros y él era pastor también. Y entonces atendían a los pacientes, nosotros vivimos en esa lancha con ellos, y mis suegros también vinieron y también vivimos. Yo cumplí 5 años de edad en esa lancha. Están viendo la historia, ¿no? El amor y el cariño que uno obtiene. Para volar a Cochabamba o La Paz, con carnicero. Tenías que subir en un avión así, amontonaban las cosas, te sentaban a un lado y la carne amontonada, aquí no se ve la carne, pero sangre corría por el medio y tenías que ir sin oxígeno, sin cabina presurizada, vomitando a veces, llegabas al altiplano. Eso era la forma de viajar. Pero un día después el presidente de la división vino a visitarnos y no hubo cómo salir, hubo un problema y entonces se quedó ahí. Él tenía tanto que hacer, pero se quedó 2 semanas sin poder moverse hasta que los aviones empezaron a volar. Y le dijo a mi papá: Richard, tienes que aprender a volar y tienes que conseguirte una avioneta. Mi papá fue a Estados Unidos, aprendió a volar, volvió a Bolivia y la primera avioneta que se compró era una accidentada que estaba en una estancia. Mi papá fue el primer pastor piloto de la Iglesia Adventista en el mundo. Y como tuvo tanto éxito, otras divisiones también se animaron. Mi padre comenzó a trabajar, su éxito animó a otras divisiones y pronto la iglesia tenía 30 programas de aviación en diferentes países. La educación verdadera es preparar la juventud para servir a Dios. Todo colegio, toda escuela adventista tiene un solo propósito: preparar misioneros. Toda universidad, pero nos hemos olvidado. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo lo empezaron a atacar desde los años de la hermana White. Cuando ella estaba preparando, el sistema del mundo era conseguir acreditación. Y en Estados Unidos comenzó el sistema de acreditar las universidades, los colegios, y cuando nosotros queríamos acreditarnos, la hermana White dijo: no, eso no es para Dios. Dios les va a honrar como cabeza y no cola. Pero cuando fueron a acreditar, le dijeron: ¿y por qué ustedes quieren ser acreditados si son la cabeza? Son lo mejor que hay. No, queremos recibir acreditación. Entonces, por ahí entraron a un sistema muy peligroso. Después le dijeron: para continuar teniendo acreditación, tienen que enseñar cosas del mundo, tienen que enseñar esto, el otro. Y ahora ya no hay casi cómo controlar nuestra agenda, nuestro currículum. El mundo decide. El mundo dicta qué tenemos que enseñar. Y ya no estamos preparando misioneros. ¿Cuántos misioneros salen de nuestros colegios? ¿Cuántos jóvenes salen con una pasión para trabajar para Dios? Ese es el propósito. Nuestras universidades tienen que entrenar misioneros, pero entrenamos profesionales. No quiere decir que no salen algunos misioneros, pero eso es por misericordia de Dios. Porque casi en todas nuestras universidades adventistas en el mundo sacamos profesionales como primera prioridad. Sea medicina, enfermería, contabilidad, teología y otros, pero aprendemos que casi como una empresa. O sea, ¿dónde sale el misionero que confía solo en Dios y se lanza como los misioneros anteriores? Ese es el peligro. Entonces, angustiado por la falta de jóvenes en el Beni que tenían una educación, mis padres soñaron en hacer un proyecto sobre el río Mamoré para que los jóvenes benianos podrían estudiar y conseguir una beca. Y se compró el terreno, 8 horas remando canoas, se encontró un terreno que estaba en venta y se llamó el lugar Puerto Adventista. Ese lugar en Puerto Adventista, que eran 10 kilómetros por 10 kilómetros, 100 kilómetros cuadrados. Todavía yo paso por encima y le saludo. Pero mi padre fue a todos los ganaderos y le pidió ganado donado. Y arrancamos con más o menos 100 cabezas de ganado. Después pasó a 400. Y los jóvenes trabajaban y de allí salían a estudiar. Miren los jóvenes que salieron. Equipos de jóvenes que salieron. Repentinamente los que estaban estudiando en Cochabamba, en Vinto, dijeron, empezaron a aparecer benianos por todos lados.
¿De dónde vienen ustedes? El pastor Richard nos pagó para que vengamos. Está pagando la colegiatura. ¿Y dónde salió la colegiatura? Del ganado. Fue un proyecto ganadero para financiar la educación de los jóvenes. Y de ese grupo de jóvenes salieron pastores, administradores, enfermeras, enfermeros, salieron muchos jóvenes que conocemos que ya están en jubilación, futuros grupos de jóvenes misioneros. ¿Por qué? El propósito es producir misioneros. En todo sistema educativo, el sistema falso del mundo prepara profesionales. El sistema verdadero produce misioneros que pueden ser profesionales, pero la primera misión de cada joven, cada persona, cada alumno es ser misionero. Otra cosa es desvío de la misión original de Dios. Llegó un día, en 1979, cuando las tres familias, Burdorf, Durksen y Gates, se unieron en matrimonio. Aquí está mi papá celebrando el matrimonio de Ted Burdorf con Betsy Durksen y David Gates con Rebecca Durksen. Fue un doble matrimonio. El suegro salió con una hija en cada brazo. Se ve que son los 70, ¿no? Cabello medio larguito. Ahí se unieron las tres familias y trabajamos más de 30 años. Aquí estamos en Guyana, la familia Durksen, Burdorf y Gates, trabajando en Guyana y trabajamos más de 30 años juntos. Y ahora hay hijos, hay nietos en cantidad. ¡Qué bueno es Dios! Tanto hemos recibido de nuestros padres, nuestros pioneros. Todo lo que tenemos lo heredamos de nuestros pioneros sacrificados. Nuestra educación, nuestra influencia, recursos, habilidades, todo lo que tenemos. Y tenemos que recordar, muchos de nosotros hemos recibido educación. Muchos somos hijos de los que recibieron esa primera preparación. Y somos algunos quizás nietos y sobrinos. Pero una cosa, no ha cambiado la prioridad de la iglesia. La prioridad de Dios no ha cambiado, la misión sigue igual. La misión es prepararnos, cada uno, para el servicio de Dios y preparar a otros también. Nos hemos olvidado. Muchos estamos trabajando para nosotros mismos. Muchos estamos trabajando para acumular. Ahora vamos a ver muy pronto, voy a terminar mostrándoles a dónde estamos en la historia del mundo. Ahora, aquí están algunos de los pioneros. La familia Gates, mi padre Richard y Meraldine Gates, ayer celebraron 60 años de matrimonio. Y están allá y mi padre trabaja incesantemente por ayudar al Beni, recolectando, hablando a sus amigos fondos para financiar la obra de televisión de la Red de Venir en el Beni. Era su misión de ellos cumplir la misión, alcanzando al mundo y preparando a los jóvenes. Nuestras responsabilidades ahora son aún más sagradas. Más sagradas. ¿Por qué? Porque cuando ellos trabajaron hace 30, 40, 50 años atrás, el mundo era mucho más tranquilo que hoy. Hoy estamos entrando en la recta final. Estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías. Si hay una generación que debe estar despierta, es esta. Si hay una generación que debe estar consagrada 100% a colocar todo sobre el altar y trabajar para Dios, es esta generación. Entonces, vamos a ver la solemnidad como pueblo remanente de Dios que nos queda. Vivimos en momentos peligrosos, dice la hermana White en Eventos de los Últimos Días, página 134. Mucho más tenemos que temer de enemigos internos que externos. ¿Qué significa? Que dentro de nosotros, dentro de nuestro carácter, dentro de la casa, dentro de la iglesia, hay luchas para destruir la imagen de Dios en cada persona. Si miramos que algún día va a haber un ataque de afuera, estamos descuidando el enemigo principal, nosotros. El yo es nuestro enemigo principal. Pero hay otros adentro que también atacan la educación, el mensaje de salud, las creencias básicas. Hay enemigos afuera y adentro, pero los peores son que viven en nuestra casa. ¿Por qué? Porque nos hacen dormir, nos hacen olvidar y nos hacen olvidar nuestra misión que tenemos. Entonces debemos examinar a nosotros mismos. La crisis se nos viene. ¿Estamos listos o estamos durmiendo? Ese es el propósito
Hoy es para ver de dónde venimos y a dónde vamos, porque tenemos que saber a dónde estamos yendo. Entonces, vemos que nosotros venimos, dice Pedro, de un linaje especial. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de linaje? Es un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Hermanos y hermanas, nosotros no somos cualquier pueblo. No somos cualquier persona. Somos de la familia de Dios. Nuestro Padre es Dios creador mismo. Y tenemos una responsabilidad a Dios, después de haber aprendido tanto y haber recibido tanta luz, de vivir lo que creemos. Es nuestra responsabilidad sagrada. Qué triste haber sido adoptado a la familia de Dios y perder la salvación. Qué triste sería por dormir y no cumplir nuestra misión. Pedro nos hace recordar eso. El fundamento protestante, hay varios pilares. El próximo mes, el 31 de octubre, se van a reunir los líderes de las iglesias en el mundo con la iglesia de Roma y el Papa va a celebrar la muerte de la iglesia protestante. Y casi todas las iglesias, casi todas, han firmado. Están en acuerdo. Y no faltan representantes de nuestra propia iglesia. Hay algunas personas que han firmado. ¿Y para qué? Para dar muerte a la idea, a la filosofía, a la enseñanza de lo que los protestantes, reformadores protestantes enseñaron. Una de esas enseñanzas básicas es que en el sacerdocio del creyente, ¿qué significa? Significa que cada persona tiene acceso directo a Dios. ¿Ustedes creen eso? Porque si creen eso, son protestantes. O tienen que ir por un cura. O tienen que ir por un pastor. O tienen que tener un papelito para ser salvo. Uno de los fundamentos principales básicos es que no hay papa, sacerdote, pastor, rey o autoridad humana que tiene que interferir con la conciencia del hombre. Cada persona tiene acceso directo a Dios para pedir perdón de pecados. No tengo que ir a un hombre para pedirle perdón. Dios me perdona directamente. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debo hacer para cumplir la misión? Yo puedo ir directamente a Dios para preguntarle. Esa es una base protestante. No tengo que pedir el permiso de un ser humano. Yo puedo ir directamente a Dios y decir, Dios, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me puedo salvar? Señor, muéstrame el camino. ¿No es el derecho de cada hijo o cada hija? ¿Estoy diciendo la verdad, sí o no? No lo escucho bien. Bueno, quiero que me ayuden, porque los otros también están escuchando si ustedes creen. Porque si no creen eso, perdona, no son protestantes y no son adventistas. Estoy hablando también a mis hermanos evangélicos, por si acaso. Mis hermanos evangélicos también, que son protestantes, creen eso. Creen que podemos ir directamente a Dios y que por medio de Él tenemos perdón directo. Los que creen, como los hermanos católicos, que hay que ir a un sacerdote para recibir perdón, van a descubrir algún día, tristemente, que el mismo sacerdote también es pecador. Y que un pecador no le puede perdonar a otro pecador. Solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Es el único que puede perdonar. Entonces, podemos ir cada uno, podemos ir directamente a Dios para recibir nuestras instrucciones. Ahora, imagínense un pueblo que todos reciben instrucciones de Dios. ¿Van a trabajar en conjunto? Sí. ¿Van a poder trabajar uno con el otro? Sí. ¿Habrán tensiones imposibles entre ellos? No. ¿Por qué? Porque Dios nunca dirige una orquesta en caos. Todo lo que Dios dirige lo hace en forma unida. Si yo sigo a Dios y tú sigues a Dios, juntos podemos trabajar. ¿Están entendiendo? El problema viene cuando uno de los dos no sigue a Dios. Ese es el problema. Porque cuando Dios dirige las cosas se hacen decentemente y en orden. Si un hombre es mayor autoridad que Dios, va a haber problemas.
Y por eso tenemos tantos problemas en la iglesia hoy en día, porque hay personas que obedecen a los hombres antes que a Dios. No seas uno de ellos, porque vas a perder tu salvación. Tienes que aprender a depender de Dios, y Dios va a atender los problemas de la iglesia. Nuestra responsabilidad no es criticar a los demás. Nuestra responsabilidad no es atacar a los demás. Nuestra responsabilidad no es ser conciencia de los demás. Nuestra responsabilidad es ir a Dios, pedir instrucciones y seguir su voluntad. Él se encargará de lo demás. ¿Están entendiendo? ¿Por qué hay tantos problemas? Porque hemos aprendido a obedecer a los hombres. Entonces tenemos que ir a Dios, orar más juntos. Dios va a arreglar los problemas. Esta iglesia, la Iglesia Adventista Séptimo Día, tiene una misión muy especial. Es el pueblo remanente de Dios que Dios ha usado y está usando para terminar de predicar el mensaje de los 3 ángeles, para preparar el mundo para su venida. El problema es que el diablo sí bien lo sabe. Y como el diablo bien lo sabe, él ataca todo lo que se cree, todas las creencias fundamentales, nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud, todo el diablo ha atacado y ha hecho un buen trabajo de derribarnos, destruir dentro de nosotros. Y nuestros hogares pensamos que nuestro trabajo es acumular bienes. Nuestro trabajo, hermanos, nuestra misión de vida, el destino de nuestras vidas es predicar el Evangelio. No hay otra. Es lo único, no hay más. Hay 7 iglesias en Apocalipsis, pero quiero enfocar en las últimas 3. Hay algunos principios en estas últimas 3 que nos pueden ayudar. ¿En qué periodo de la historia del mundo? Que las 7 iglesias reflejan 7 periodos, pero también tienen mensajes para cada uno de nosotros, que son muy específicos. ¿En cuál periodo estamos viviendo? La Odisea. Pues vamos a ir un poquito antes a Filadelfia, de Filadelfia vamos a ir un poquito antes a Sardis. Capítulo 3 de Apocalipsis, dice aquí, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, y dile, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Pregunto, si haríamos una encuesta de todas las iglesias aquí en Santa Cruz, de todas, evangélicas, católicas, y le preguntaríamos, ¿cuál es la iglesia que más amor tiene? ¿Ustedes piensan que van a decir la Iglesia Adventista? He escuchado varios no, pero no he escuchado ningún sí. No sería así. Hay iglesias evangélicas y quién sabe otras iglesias que tienen más amor que nosotros. Cuando hay un pobre, sabe dónde ir, porque esa iglesia le va a atender. Cuando alguien está en dificultad, saben dónde ir, porque hay iglesias que atienden a los pobres. Nuestros hospitales, ¿son los más baratos? Son los más caros. Nuestros colegios, ¿los más baratos? Los más caros. Entonces, obviamente, vivimos para los ricos, no para los pobres. Pero, ¿qué pasa con los pobres? ¿Acaso no también merecen salvación? ¿Merecen una educación cristiana? También. Entonces, si queremos buscar amor, en este momento, probablemente el mundo no nos ve como una iglesia amorosa y cariñosa. Pero ¿sabe qué? Dios va a convertir esa iglesia en una iglesia amorosa. Se va a convertir, pero tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque dice que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Tenemos nombre, pero nada más. Porque para estar vivos tú tienes que vivir con el Espíritu. Y a veces tenemos la verdad, pero no tenemos el amor. Y Pablo dijo que, el apóstol Pablo dijo que si no tenemos amor, de nada sirve. Entonces, amor, aquí continuamos leyendo. Sé vigilante, afirma las cosas, otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate después de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí se habla de un momento cuando Dios va a juzgar a su pueblo. Y dice, lo poco que tienes, guárdalo, recuérdate, arrepiéntete. Entonces,
Dios está diciéndonos aquí en este mensaje a Sardis, tú dices que estás bien, piensas que tienes un nombre que está bien, pero estás muerto. Ahora yo no estoy apuntando el dedo, estoy apuntándome a mí. ¿Será que yo digo que soy un gran misionero y total no tengo amor? ¿Es posible? Sí. ¿Es posible que seamos pastores, ancianos, diaconisas, responsables en nuestras iglesias? ¿Y será que posiblemente no tengamos amor y tratamos con dureza a otros? Hablamos mal de otros. Tratamos, quién sabe, con crueldad a veces. Dios no hace eso. Entonces tenemos que mirarnos y examinar nuestros corazones, hermanos. Porque podemos decir que somos adventistas y puede ser que estamos muertos. Yo estoy hablando personalmente, ahora digamos individualmente. Examinemos nuestros corazones. Ahora vamos a seguir. El mensaje de Filadelfia. Versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, diciendo, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, la puerta a la salvación está abierta, pero se está cerrando. Primera de Pedro 4:17 dice que el juicio necesariamente tiene que empezar con la casa de Dios. La puerta se va a cerrar para nosotros antes que se cierre para los demás. Y cuando eso pasa, va a pasar como ladrón. Si ustedes leen en Maranatha, ¿conocen la devocional Maranatha? Si buscan en Maranatha y leen los últimos días de agosto 29, 30, 31, habla del juicio. Y el Espíritu de Profecía indica que lo que va a pasar va a ser repentina, la cosa va a pasar repentinamente y va a sorprender y nosotros nos vamos a encontrar durmiendo. Jesús dijo, lo que le digo a todos, en Marcos 13, lo que le digo a ustedes, le digo a todos, velad, porque capaz llegando repentinamente os encuentre durmiendo. Jesús está diciendo que algo va a pasar que nos va a sorprender y no va a ser la venida de Cristo. Quiero asegurarles que nadie se va a sorprender con la venida de Cristo. Primero va a llegar la ley dominical. Después va a llegar el fuerte pregón. Terminando de predicar en todo el mundo, va a llegar el cierre del tiempo de gracia. Y después van a caer las plagas. Y después Dios mismo va a anunciar el día y la hora de su llegada. No va a haber sorpresa. Todos que estamos listos vamos a saber el momento que Cristo va a venir. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando del juicio. Nuestros nombres pasarán frente al juicio inapercibido. Y nosotros no vamos a saber, vamos a seguir comiendo, bebiendo, casándonos y dándonos en casamiento, pensando que todo está bien. Y no vamos a saber hasta que llegue los juicios de Dios y nos destruya. ¡Qué triste! Por eso hay que amonestar. Por eso es interesante lo que la hermana White, Dios le dijo a la hermana White, ¿dónde están mis centinelas? En primera de mensajes selectos dice, ¿dónde están mis centinelas? ¿Por qué no tocan la trompeta? ¿Por qué no suenan? ¿Quién está alarmando a la gente para que se preparen? Alguien me preguntó si era alarmista. Por supuesto. Para eso estoy. ¿Para qué sirve un centinela? En Isaías 56, Dios dice, mis líderes son perros mudos, no saben ladrar. ¿Para qué sirve un perro si no ladra cuando hay peligro? ¿No es verdad? Entonces, el pueblo adventista entero somos líderes en el mundo, todos nosotros que conocemos la verdad y sabemos la profecía y conocemos profecía y nos ha enseñado profecía, tenemos que sonar la alarma para el mundo. Mira, los vecinos que viven a nuestro lado todavía no saben. ¿Será posible que hay vecinos de una familia adventista que todavía no sabe? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay? Qué triste. No debe haber ningún vecino que no haya escuchado. ¿Sabes cuál es el problema? Ni nosotros estamos listos. Y si nosotros no estamos listos, ¿cómo vamos a preparar a los demás? Entonces, en el mensaje a Filadelfia, mira lo que versículo 8 de capítulo 3 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, y aquí yo te entrego a ti la sinagoga de Satanás, a los que dicen que son judíos, los que dicen que son adventistas y no lo son, pero mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero por cuanto, versículo 10, has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. En esta iglesia hay un grupo de personas que no tienen mucho, son pobres. Pero ¿sabe qué es lo que tienen? Tienen la paciencia de Dios. Han guardado la palabra de la paciencia y pacientemente están haciendo la obra de Dios. Aquí no hay condena alguna de Dios. Él dice, yo sé que son pobres, yo sé que no tienen casi nada, pero ¿sabe qué? Tienen algo que yo quiero. Tienen la paciencia, han guardado la paciencia de Dios y yo los guardaré de la prueba que viene sobre el mundo. Nosotros necesitamos ser más pacientes. Necesitamos trabajar como Jesús. ¿Cuánto dinero tenía Jesús? Mira qué mentiroso el diablo. Lo lleva a Jesús y le dice, todos estos reinos, los palacios del mundo, te los regalo si te postras y me adoras. Qué mentiroso, ni eran de él. Jesús era el dueño de todo, el creador. Y el diablo le está ofreciendo lo que no era de él. Hoy día hace lo mismo, te ofrece cosas que ni son de él. Te ofrece dinero, posición, influencia, comodidad. Eso todo, el diablo sabe dónde va a ir. Él va al fuego. Algún día va a quedar cenizas el diablo, él sabe. Y te quiere ofrecer cenizas para que mueras con él. Pero te muestra lo bonito y te dice, te lo voy a dar. Mentira. Nada tiene él. Todo es de Dios. Entonces, yo recién terminé un campamento con mi esposa. Terminé un campamento hermoso hace 2 semanas atrás con varios pastores en Estados Unidos. Y uno de los temas, lo vamos a traer al pastor. Ese pastor, el pastor Jeremiah Davis, va a venir aquí. Y va a estar aquí el primer sábado de noviembre. Pero él predicó un sermón que me confirmó en mi corazón lo que hemos estado viviendo nosotros por años. Dice, en inglés hay una palabra que cursos y recursos. Sources and resource. Source and resource. Pero source significa la fuente y los recursos. Entonces, traducido, aunque suena como poesía en inglés, en español es fuente o recursos. Ahora, pregunto, cuando Satanás ofreció a Jesús todos los palacios de la tierra, ¿esos palacios eran la fuente de los recursos o eran recursos nomás? Recursos. Cuando le ofrece dinero, ¿fuente o recursos? Recursos, comida, recursos. Todo lo que te ofrece el mundo son recursos. Pero Dios es la fuente de los recursos. Si tú tienes a Dios, no necesitas los recursos. Porque si yo tengo a la fuente, Jesús cuando le ofrecieron comida, ahí están las piedras, convierte las piedras en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero ¿de qué? De cada palabra que procede de la boca de Dios. Diciendo, no necesito de eso, yo vivo de la fuente. De lo que me dice Dios, de eso voy a vivir. No me ofrezcas pan, no me ofrezcas nada, porque yo ya dependo directamente de la fuente. Qué hermosa verdad. Cuando llegue la ley dominical, te van a ofrecer comida si nos obedeces. Te van a ofrecer cosas si tú les obedeces. Y te van a decir, y si no nos obedeces, te vamos a quitar la comida y la ropa y la casa. Mentira. Si yo tengo a Jesús, no necesito de tus casas ni tu comida. Porque Jesús es la fuente de todos los recursos. Te están ofreciendo algo que no es de ellos. ¿Están entendiendo? Qué hermosa verdad. Si tú te aferras a Jesús y lo obedeces, como Jesús le dijo al diablo, no necesito de tu pan. Porque yo vivo de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y si mi Padre me dijo que mi pan y mi agua es cierto, Él me va a dar en su momento pan y agua. Cuando ellos estén tomando sangre en las plagas finales, el pueblo de Dios va a estar tomando agua pura. Todo el mundo va a tener sangre para tomar, pero el pueblo de Dios va a tomar agua pura. ¡Qué hermoso! Entonces aprendamos a depender de la fuente. Y Dios promete, aunque seamos pobres, no te preocupes, tu Padre es rico. El mensaje de la Odisea, capítulo 14.
Yo conozco tus obras, versículo 15, que tú no eres ni rico, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero como no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que más le duele a Dios es que haya un pueblo que dice que es cristiano, pero no lo es. Dice que es el pueblo remanente de Dios, pero no lo vive. Dice que ama la venida de Cristo, pero vive como si Cristo ya no va a venir por muchos años. ¿Cuánto le debe doler a Dios? Entonces, yo pregunto, ¿tú quieres que Dios esté feliz contigo? ¿Tú quieres estar en el cielo? ¿Quieres que Cristo venga pronto? No hables con tu boca. Vívalo. Si Cristo ya viene, vive como si Cristo ya viene. Eso significa dedicar mis esfuerzos, dedicar mi tiempo, mis recursos, todo dedicado para prepararme y a otros para la venida de Cristo. Ahora, ustedes vieron de dónde yo vine. Ya vieron mi pasado, ¿no? Niño criado en el Beni. Mi señora, en La Paz y Cochabamba. Por un rato vinieron. ¿Sabe que mi suegro vino a trabajar con su familia? Pidió dejar el trabajo de tesorería de la Unión Boliviana, la Misión Boliviana. Dejó para venir a vivir en la lancha médica. Tanto le gustó trabajar en la selva que decidió quedarse trabajando con la gente humilde. Pero el amor principal que tuvieron era trabajar en la selva. Y cuando terminaron de trabajar y terminaron su periodo de servicio, mis suegros supieron que yo y mi esposa nos fuimos al Perú, y allí me fui a un lugarcito en la selva, sobre el río Pachitea, y empezamos a trabajar. No sabíamos cómo vivir, pero la gente ahí lavaban oro. Es un trabajo muy, muy difícil, pero nosotros nos metimos en el agua para sacar oro y salían unas chispitas amarillas, y con eso se compraba el pan todos los días. Y en la noche hacíamos evangelismo a la alcaldía. Nos prestaron la alcaldía, y con el altoparlante hacíamos estudios bíblicos. Y ahí todas las noches hacíamos estudios bíblicos, y de día lavando oro un poquito para comprar comida. Y poco a poco fue avanzando. Algún día le pedimos a la alcaldía que nos den un terreno para construir la iglesia adventista en un pueblito que se llama Puerto Inca. Y entonces dijeron, ahí le vamos a dar un terreno hermoso encima del pueblo, al lado de la alcaldía. Pero vamos a preguntarle, pedir permiso al sacerdote de la iglesia católica. Entonces se fueron a hablar con él, y él era canadiense. Y el sacerdote dice, yo lo conozco a David, es buena gente, denle en el terreno para que construya su iglesia. Porque cuando el amor de Dios vive en uno, aún los enemigos lo admiran a uno. Dios hace, eso dice, promete la Biblia, ¿no? Doy gracias a Dios que anteayer vino el alcalde de La Guardia. Vino acá el doctor para visitarnos, y él es conocido, tiene una reputación por todo Bolivia e internacional por ser un alcalde que trabaja. Y él vino aquí, quería conocer, le mostramos la pista, la parte médica, la obra médica, la clínica, no clínica, pero el centro médico comunitario. Acá le mostramos todo, y dijo, yo ni siquiera sabía. Qué orgullo que aquí en este territorio nuestro, de nuestro municipio, ahí existe tal cosa. Vamos a trabajar juntos, aquí está mi teléfono, llámenos cuando quiera y vamos a trabajar. Doctor, también le dije, cuando usted quiera, por favor, llámenos a nosotros, estamos para servir. Pero doy gracias porque cuando el mundo ve lo que Dios hace, ellos admiran y quieren participar. Doy gracias a Dios, también la alcaldía allá en Puerto Inca nos dieron ese terreno, empezamos a construir la iglesia con mi esposa, allí los otros jóvenes, y se construyó una iglesia. Mis suegros vinieron, trabajaron ahí como 7 años, compramos un terreno en el río, trabajaron mi suegra, igual que mi mamá, son enfermeras, pero trabajaron como médicos realmente, ella atendió 28,000 pacientes. Una de las familias vecinas que vivían al otro lado del río, le dieron estudios bíblicos, y una familia de descendencia alemana, se bautizaron, y los hijos dijeron, tío David, queremos ir a estudiar en Lima. Se fueron a nuestra universidad allá. Cuando ya estaba por terminar, el joven me llamó y me dijo, Eduardo me llamó, tío David, quiero venir a Bolivia a trabajar, pero ¿qué hago? Me están llamando a trabajar como pastor acá.
Trabaja como pastor. Si terminas algún día y quieres venir, puedes venir, pero toma tu responsabilidad. Hoy, Edward Heidinger es el secretario de la División Sudamericana. Como resultado de una obra humilde y pequeña sobre el río Pachitea en Puerto Inca. No hay límite de lo que puede pasar si nosotros simplemente usamos lo que tenemos en la mano. Pero si hay un pueblo que refleja, que dice que es cristiano y no lo es, le duele a Dios. No seamos así. No seamos tibios, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Consagrémonos totalmente a la obra de Dios. Dios va a hacer una obra importante. Hermanos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día cree y enseña que desde 1844, 22 de octubre, el día de expiación antitípico, o sea, la día de expiación es uno literal en el calendario judío, y el día antitípico es el símbolo que apunta, al cual apuntaba la original, que el juicio investigador comenzó. Antes que venga Cristo, todas las iglesias cristianas creen que tiene que haber un juicio final. Antes que venga Cristo para salvar a la gente, tiene que haber un juicio. Se tiene que decidir quiénes serán salvos y quiénes no. El 22 de octubre, 1844, día de expiación, Jesús pasó al lugar santísimo para empezar su última fase de trabajo antes de la venida. Nuestras raíces como adventistas del séptimo día están fundamentadas en el calendario judío, el calendario que Dios dio a Moisés. Nosotros tenemos que entender el santuario, tenemos que estudiar el santuario, tenemos que saber que todo lo que hace Dios lo hace de acuerdo con su calendario, con ese calendario. Cada nombre, empezando con Adán y Eva, todos los nombres de las personas que jamás clamaron el nombre de Dios están allí siendo revisadas. Pero algún día, antes que venga Cristo, tiene que pasar a los vivos. Y es allí, cuando allí tenemos que nosotros pasar frente a ese tribunal. Y hermanos, esa prueba está por terminarse. Una vez y solo una vez va a pasar nuestros nombres frente a la tribunal. Y vamos a ser declarados vestidos de la justicia de Cristo o en la desnudez de nuestro propio vestimento. La ley dominical es el fin, no el principio. La ley dominical es el examen final para el pueblo de Dios. La ley dominical es cuando ya se separa el trigo de la cizaña. Y muchos pastores, muchos miembros piensan que cuando llegue la ley dominical me voy a preparar. Pero no es posible prepararte. En Apocalipsis 25 se habla de 10 vírgenes. Y cuando repentinamente se despertaron y se dieron cuenta que el esposo ya viene, ¿qué pasó? No había forma de prepararse. Los que estaban listas entraron a la boda. Y los que no, intentaron entrar y no pudieron. ¿Cuán cerca estamos a la ley dominical? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo el juicio investigador va a afectar ahora al pueblo de Dios? Nuestros nombres están en revisión. Y cuando toca mi nombre, es una sola vez. Allí soy declarado vestido en Jesucristo o vestido en mi desnudez con mis propios mantos. El juicio investigador afecta al pueblo de Dios ¿cómo? La ley dominical es la prueba final. La ley dominical es cuando ya tengo que rendir cuentas. Ayer, en la tarde, el presidente de Estados Unidos, usted ha escuchado de los diluvios y de toda la inundación que hay en Texas. El presidente de Estados Unidos firmó la orden, la declaración, que mañana, domingo, es un día nacional de oración
por los desastres que han caído. A su alrededor habían todos los líderes de las iglesias. Se fueron a la Casa Blanca y lo acompañan mientras el presidente firma que mañana es el día de oración. No declara, no pide que todos oren. Dice, mañana es el día santo de oración. Ahora, los desastres de Dios van a empezar a caer en una forma más seguida. Cuando le toque a Los Ángeles, Atlanta, Miami, California, Texas, Tennessee, Washington, Chicago, cuando empiezan a caer los desastres, no va a ser un día solamente. Todos van a estar reclamando la bendición de Dios y van a pasar la ley dominical. Ya estamos listos, esta es la primera. Ayer aconteció el primer paso hacia la ley dominical, declarando un día domingo como día de oración. Va a ser muy fácil pasar una ley dominical. Muy, muy fácil. Solamente falta que Dios suelte los vientos y va a haber ley dominical y ahí termina tu oportunidad. ¿Cuántos líderes, cuántos pastores, cuántos miembros de nosotros ni siquiera nos hemos preparado? Alguien no se salva por posición, se salva por relación íntima de dependencia en Dios. Dios está rogando a su pueblo. Dios está pidiendo de corazón. Estamos viviendo, ahora es septiembre, el 2 de septiembre. Este mes llega el día típico. Llega el día típico de este fin de mes, llega el día típico de expiación. Nosotros creemos en el día antitípico. Pero recordemos que todo lo que Dios hace, lo hace de acuerdo con el calendario. Y Él quiere que quedemos despiertos y listos con los ojos abiertos, viendo lo que Él está haciendo. Y hay un evento antes del día de expiación. Los judíos saben bien cómo hacerlo. Los judíos, cada vez que llega el día cuando suenan las trompetas, son 10 días cuando las trompetas suenan, anunciando que la llegada del día de expiación. ¿Y para qué suenan las trompetas? Para que el pueblo de Israel se pueda preparar. Prepara tu corazón para ver a tu Dios. Prepara tu mente, confiesa tus pecados y prepárate porque llega el día de expiación y el que no se prepara será cortado del pueblo de Dios. Y la puerta se cierra. Hermanos, la ley dominical ya está comenzando. No es la declaración final, pero el proceso ya comenzó desde ayer. Ya se prepararon antes, pero ayer empezamos a ver lo que el presidente está empezando a hacer. Solamente cuando Dios decida va a soltar, la ley dominical va a venir y ya no vas a poder prepararte. ¿Estás listo tu corazón? Cuando empiecen a sonar las trompetas, van a empezar a sonar el 22 de septiembre. Y yo voy a preparar mi corazón. Perdona. Yo no voy a permitir que me sorprenda el juicio. Yo no quiero perderme. Yo quiero estar listo. Todos los días lo hago. Todos los días. Yo amanezco. Digo, Señor, vísteme tu manto blanco. Por favor, manténme. Yo sé que muchos, Señor, están a un lado o al otro lado. Hay confusión por todos lados. Pero yo no me quiero perder. Yo no quiero que mi familia se pierda. Yo no quiero que mis hermanos se pierdan. Y como yo soy vocero, tú me has dado el privilegio de ser vocero. Miles y cientos de miles. Todo el mundo está ahorita enfocado en este ministerio aquí. Todo el mundo. No hay ningún solo país que no ha escuchado de este ministerio. Donde hay adventistas, han escuchado. Es un privilegio demasiado grande de que tú tengas el micrófono en tus manos. Yo no puedo dejar de anunciar. Es momento para prepararse. Es momento para despertar. Prepara tu corazón para ver a tu Dios. Estamos viviendo en la última estación. Ya no hay más. Y si ahora dormimos, perdona, vas a perder tu alma. Te tengo que ser sincero. El 22 de septiembre, la trompeta tiene que resonar. Y la trompeta tiene que decir, prepárate para ver a tu Dios. Porque llega el juicio.
Y como Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario, yo no puedo descuidarme de los eventos que están aconteciendo. Y hoy mi esposa, otros, el 22 de septiembre, vamos a estar en ayuno y oración. Yo les invito. Si ustedes quieren participar, si ustedes quieren, háganlo todos los días, pero en forma especial, en el día que Dios separó para resonar la trompeta. Les invito que ese día no sea un día normal y corriente. Que en ese día nos reunamos todos en ayuno y oración. Porque Cristo viene pronto. Yo estoy ansioso de verlo. Sinceramente estoy ansioso de verlo. Pero no quiero que venga todavía. Hay miles y millones que tienen que escuchar todavía. Pero para preparar al mundo, Dios tiene que tener un pueblo sellado. Entonces, primero, Dios está enfocado en su pueblo. Si su pueblo se prepara, ellos recibirán el sello de Dios y con ellos derramará su Espíritu Santo y terminará la obra. El fuerte pregón no será con cualquiera, será con el pueblo de Dios que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, los testimonios de Jesús, que es el espíritu de profecía. Entonces, si tú crees que Cristo viene pronto, si tú crees que perteneces a la iglesia remanente, si tú crees que eres parte del pueblo remanente de Dios, si tú crees que Cristo está preparando a un pueblo, si tú crees que es momento, si Dios te puso en tu corazón el deseo de arreglar cuentas y estar siempre listo para ver a tu Dios, desde ahora, en este momento más solemne de la historia del mundo, cuando cada alma está en revisión, cuando pronto la puerta abierta será cerrada y el que cierra, nadie lo abre. 5 vírgenes tocaron la puerta. Señor, déjanos entrar. La respuesta fue, no te conozco. Muchos de la iglesia van a venir a decir, Señor, ya me preparé. Por favor, déjame entrar. No me preparé antes, pero ahora quiero entrar. Y la respuesta será, no te conozco. No te conozco. No te preparaste antes y no te puedes preparar ahora. Ahora el momento está para los demás que no supieron. Que ninguno de nosotros estemos en ese grupo. Que ninguno de nuestros seres queridos se pierdan por no haberse preparado. Entonces, les invito que si puedan, que se arrodillen conmigo y vamos a clausurar en una palabra de oración.